Vamos a ver la tarea que corresponde al curso de herramientas de la calidad total. Nos vamos al curso. Estamos desarrollando la primera unidad. Para realizar la tarea tenemos que tener en cuenta el manual. Abrimos el manual y hay dos temas importantes que tenemos que considerar. El tema de trabajo en equipo, con sus características del trabajo en equipo, así como también el diagrama denominado histograma. En el manual puedes apreciar qué es el histograma, cómo se trabaja y cuáles son los pasos punto a punto para poder desarrollar, hasta lograr el diagrama, histograma, con su respectiva interpretación. Entonces vamos a ver que el manual es vital para este caso. También hay un ejercicio modelo, un Excel, que al abrirlo te va a explicar paso a paso cómo desarrollar el histograma, teniendo los valores, cómo obtener el mínimo, máximo y todos los elementos hasta lograr aplicar el histograma respectivo, con su respectiva análisis de la gráfica. También un ejercicio donde vas a poder colocar los valores de tu trabajo. También tenemos un video donde te explica paso a paso cómo elaborar un histograma. Características funcionales, cómo aplicas este ejercicio. Tenemos los datos, cómo vamos obteniendo cada valor hasta obtener la gráfica respectiva y hacer su interpretación respectiva. Entonces, vamos a ver ahora sí qué tarea me corresponde. Primero leo el lineamiento general sobre todo este punto, que toda tarea copiada es penalizada con nota desaprobatoria. La estructura básica de una tarea es la carátula, el contenido, las conclusiones y el fichaje bibliográfico en base a las normas APA. Vamos a ver qué tarea nos ha tocado. Dice, la tarea es factores para implementar la calidad total. Siguiendo con el proyecto de estudios, ya te encuentras en el segundo semestre, en la segunda mitad, y has desarrollado en estos meses diferentes tipos de actividades en tu módulo formativo. ¿Qué es el módulo formativo? Los cursos prácticos que llevas en el taller de tu especialidad. Es el momento que tú comiences a implementar tu calidad. Lee en el manual cómo implementarlos y responde. Vamos a ir a la tarea. Mi carátula dice, tomando como base las actividades o tareas que has desarrollado hasta la fecha en tu formación práctica en el taller de Senati, responde las siguientes preguntas. De todas las actividades que has desarrollado, ¿cuál de ellas te ha agradado? Justifica tu respuesta. Indicas qué actividad te ha gustado desarrollar y explicas el motivo. En este punto siguiente es aplicar el trabajo en equipo. Recuerda que en el caso de la segunda unidad, tú desarrollas un proyecto colaborativo en equipo. Ante ello, es necesario saber cuáles son las características del trabajo en equipo y explicar un poco cómo lo implementas. Con la experiencia que tú ya tienes en el curso de Introducción a la Calidad Total, se te va a hacer más fácil. Primer punto, la cohesión. Es el proceso de mantenerse unido con la finalidad de lograr sus objetivos. Desde este punto, ¿cómo lo lograrías? Hay que recordar que durante estas tareas colaborativas de la primera parte del curso, muchos alumnos optaron por trabajar de forma casi individual,
El objetivo no es ese. Tienen que trabajar todos en conjunto. Para ello, la cohesión es muy importante. ¿Y cómo lo vas a aplicar? Por ejemplo, este alumno dice, tenemos que estar unidos como equipo. Es importantísimo, ¿no? La adaptabilidad, capacidad de integrarse al grupo de trabajo con las reglas y políticas del equipo. Cómo definen sus reglas y políticas para poder trabajar. La permeabilidad, la capacidad que cada uno de los miembros pueda recibir y brindar experiencias y conocimientos del tema que están desarrollando. La comunicación, base fundamental, cómo construimos nuestros canales de comunicación y confianza entre el equipo, con la finalidad de que podamos colaborar, cooperar en el aprendizaje. La afectividad, cómo se realiza la acción cooperativa. Y la armonía, el trato agradable, gratificante, para que el trabajo no se vuelva tenso y puedan desarrollarlo de forma óptima. Entonces lo que tú tienes que hacer es, en tus propias palabras, describir cada una de estas características. Ahora la herramienta de la calidad es el histograma. ¿Ya han elegido su tarea? Pues bien, ahora tienen que colocar el nombre de diferentes personas y asignarle el tiempo en que se demora en realizar la tarea elegida. Ahí está. Ahora vamos a seguir los siguientes pasos, como ordenar los datos, obtener el valor mínimo, el ancho de recorrido, los intervalos y la amplitud y clase. Pero lo he trasladado a un Excel. Aquí está. Lo primero que hay que hacer en el histograma es ordenar los datos. Ordeno los datos, ¿okay? De menor a mayor. Ya están ordenados. Y en base a él voy a determinar una serie de elementos. Primeramente el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Sí? Primero estos dos. Entonces, para obtener el valor mínimo, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer en primer lugar es colocar el signo igual, min, y considerar a todos los datos. Ahí está el mínimo, 15. El máximo, con la función máximo o max. Ya está. Ahora voy a determinar el recorrido o ancho. R, para representarlo, el recorrido, ¿cómo lo voy a obtener? Es igual al máximo menos el mínimo. Ahí está el recorrido. ¿Okay? Ahora determino los intervalos. Los intervalos. Para determinar los intervalos es m para este caso. Y esto es igual a la raíz cuadrada del número de datos que tenemos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 20 datos, que es 4.47, que en su defecto es 4. ¿Okay? Entonces, es 4 en este caso. Ahora determino la longitud. La longitud, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ponerle como longitud L. Va a ser igual a el recorrido entre el número de edad de lo que vendría a ser la longitud. Ahí está. Recorrido entre intervalos, ahí está el resultado. Y también es necesario el promedio, que después vamos a saber por qué es necesario el promedio. El promedio de todos estos valores. ¿Sí? Ya está. Promedio de todos estos valores, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya he desarrollado los cálculos necesarios. Si deseo,
este cuadro lo traslado a la pregunta que me pedía, que era ordenar los datos ingresados. Están ordenados ahí. Ahora el mínimo, el máximo, el recorrido y la amplitud de la clase también está acá. También lo puedo trasladar de una vez. Ahí están. Listo. Ahora, ¿qué me pide? Me pide que genere la tabla de intervalos. ¿Cómo se genera la tabla de intervalos? La tabla de intervalos se genera de la siguiente forma. Vamos a ver la palabra intervalo, el intervalo y la frecuencia. ¿De dónde he obtenido los datos? De una encuesta o de lo contrario, de una lista de chequeo o un análisis de datos. Para obtener el intervalo, considera lo siguiente. En primer lugar, hay que considerar el elemento del intervalo abierto. El intervalo abierto y el intervalo cerrado. Entonces, ¿cómo haría yo para colocar dichos intervalos? Vamos a poner en primer lugar intervalo cerrado. ¿Sí? Vamos a poner el valor mínimo. ¿Cuál fue el valor mínimo? 15. ¿Ok? ¿Y cuál es lo que vendría a ser la longitud? 11.25. Entonces decimos 15 más 11.25 serían 26.25. ¿Ok? Entonces ese es mi intervalo. Ahora, en los intervalos nosotros trabajamos con dos elementos importantes. Intervalo cerrado, intervalo abierto. ¿Cómo funciona? El intervalo cerrado es el punto de referencia inicial o final y el abierto la continuación del elemento menos 1. Siguiente, intervalo cerrado, que sería 26.25 hasta 11, o sea, 11.25 más 26.25, ¿cuánto sería? Sería 37.50, abierto. ¿Ok? Siguiente elemento, 37.50 hasta 37.50 más 11.25 serían 48.75, abierto. Y en el último caso, porque son en este caso 4 intervalos, 48.75 más 11.25 sería 60, ¿cierto? Y en este caso sí es cerrado. Ya están los intervalos. Y ahora, ¿cómo se hace la frecuencia? La frecuencia es sencillo, hay que contar nada más. Valores comprendidos del 15 hasta el 26.24, no 25. Aquí están, lo voy a pintar de amarillo. Son ¿cuántos elementos? Son 11 elementos. ¿Está? Del 26.25 a 37.50. ¿Cuántos elementos son? Lo voy a pintar de otro color, celeste. Son 6 elementos. Y por último, el siguiente. De 37.50 a 48.75 no hay ninguno.
y de 48.75 a 60 hay 3. Lo voy a pintar de color. ¿Okay? Entonces de esa forma, si yo veo, son 20 datos. Y esta es mi tabla que me están solicitando. Voy a pasarlo a mi tarea. Ahí está mi tabla con mis intervalos. Y ahora construye tu gráfico de histograma. Señalo el intervalo y la frecuencia. Insertar gráfico de columnas. Y ahí está. ¿Ok? Ahora, de preferencia, lo que voy a hacer es colocar la leyenda en la parte inferior para que se vea mucho mejor mi gráfica. ¿Okay? Y ahí es donde entra a tallar el promedio. 29.25. ¿Dónde se encuentra? Inserto una forma a nivel de un cuadro. Acá, ¿no es cierto? Ahí se encuentra. Este elemento le quito el relleno. Contorno lo voy a poner de color rojo para que se identifique bien. Y sobre la base de él determino mi alternativa de solución. ¿Sí? Mi alternativa de solución. Entonces en la alternativa de solución puedo determinarlo de esta manera, ¿no? Análisis de la gráfica. Al concluir el presente histograma, podemos apreciar que la mayor cantidad de personas que desarrollan las tareas es entre 26.25 a 37.50, ¿no? Los cuales se encuentran dentro del promedio de la tolerancia promedio. Con la finalidad de reducir errores es necesario alternativas de solución, los que se demoran más. ¿Qué solución damos, no? 6 alumnos son los que realizan dentro del promedio. La mayoría lo hace bastante bien, pero hay algunos que se demoran demasiado. Hay que solucionar el problema con los que se demoran demasiado. Ahora en esta parte vamos a trasladar primeramente la gráfica. Lo copiamos, pegamos acá. Y también la interpretación que hemos realizado. Dentro de tu carrera profesional o en tu vida cotidiana, ¿cómo aplicar el histograma? Las conclusiones, recuerda colocar el tipo de conclusión, es importantísimo porque te están calificando bajo debido a que no estás colocando el tipo de conclusión, y desarrolla tu conclusión. En las actividades de tu carrera, ¿cómo aplicar el tema desarrollado? Es decir, el histograma y lo que vendría a ser el trabajo en equipo. Las referencias bibliográficas, ¿ok? Las referencias bibliográficas también. Ahora, una cosa importante. Este histograma que hemos desarrollado en este Excel, también lo podemos aplicar en este ejercicio modelo que viene dentro de la plataforma. Borro los datos y voy a colocar todos los datos respectivos, ¿no? Era 15, 15, 20, 20, y fíjense cómo va construyendo cada uno de los resultados.
Son 20 datos que están ordenados. Entonces me es fácil colocar cada uno de los valores dentro de esta aplicación. Ya te ha construido absolutamente todo. Mínimo, máximo, recorrido, número de clases, la longitud, el intervalo. Se han ordenado los datos. Lo único, acá nada más hay que mover este cuadrito y hacer otra interpretación sobre la base de lo que te están solicitando en tus palabras. Una vez que ya lo tengas, puedes agarrar, seleccionar, copiarlo, todo esto selecciono, lo copio y lo pego en mi tarea, que es otra manera de poder aplicar este trabajo completo, ¿no? Entonces ya está todo. ¿Qué falta? Enviarlo. Lo grabo y ahora sí lo voy a enviar. Selecciono el archivo, busco el lugar donde está mi trabajo y lo subo para que el tutor te califique. De esta manera hemos concluido la explicación de la tarea respectiva.